participantes, pues damos inicio a este panel. Para mí es un honor presentarles a Santiago Gutiérrez, quien moderará el panel. Santiago fue socio de Citum, filial de Telmex, de 1998 a 2013, donde su último rol fue el de director de unidad de negocios para el sector privado. Durante 2013, Santiago es socio líder de la práctica de Cyber Risk Services en Deloitte, México, colaborando con empresas de diferentes industrias del sector privado, así como con instituciones de gobierno. Dirige la práctica, la cual está formada por cerca de 140 profesionales. Santiago Gutiérrez cuenta con cerca de 22 años de experiencia en la industria de seguridad, de la información y ciberseguridad. Ha participado en diferentes foros y eventos como conferencista y ha sido invitado como miembro del Comité de Ciberseguridad de algunas organizaciones. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por participar en este evento de Revolución Digital y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a participar aquí con ustedes y con mis extraordinarios panelistas, a quienes introduciré en unos momentos. Como bien sabemos y sabrán todos ustedes, el tema de ciberseguridad sigue estando en boga en las agendas de los negocios, no solamente en las agendas tecnológicas. Y bueno, pues nuestra vida empresarial, la personal e incluso la social se gestiona cada vez más a través de aplicaciones y servicios basados en datos. Esto convierte los datos, como bien lo sabemos, en la moneda de la economía de Internet. Todo es monetizable el día de hoy, por eso que los cibercriminales están tan ansiosos y en búsqueda de poder hacerse de información, muchas veces propiedad intelectual o algunos otros estilos, pues para poder seguir delinquiendo y generando riqueza para ellos y o para sus gobiernos, ¿no? Porque sabemos que esto también tiene tintes geopolíticos. En la actualidad, muchas de las organizaciones o empresas, tanto el sector público y privado, ya no solo nos cuestionamos si podremos ser víctimas en un momento de alguna filtración de datos o de un robo de información, sino obviamente lo que sabemos hoy, y de hecho muy ligado al tema de COVID, la pregunta no es si nos vamos a enfermar, la pregunta es cuándo. Ahora las organizaciones pues, obviamente saben que nadie estamos exentos o ninguna somos inmunes a un ataque cibernético, y es por ello que pues, estamos conscientes que las amenazas digitales siguen evolucionando constantemente y el reto para nosotros como empresas u organizaciones o entidades pues se vuelve cada vez más, ¿no? Se vuelve cada vez mayor, repito, cuando tenemos que definir cómo almacenar nuestros datos, cómo cuidarlos, cómo gestionarlos y cómo proteger la información, no solo la nuestra incluso, sino la de terceros. Como ya comenté, los ciberataques son una gran preocupación latente en todo tipo de organización. Recientemente, bueno, la semana pasada, de los más recientes, una organización de salud, el Departamento de Salud de Maryland, en Estados Unidos, pues sufrió un ciberataque de ransomware que obviamente esto lo anunciaron a los medios el 12 de enero, o sea, la semana pasada, pero el ciberataque comenzó el 4 de diciembre, o sea, mes y días después es cuando están anunciando esto los medios, después de una gran afectación que tuvieron en los hospitales de lo que es la región, ¿no? Esto no lo podemos hacer solos, tenemos que entender que como industria y como gremios tenemos que trabajar de manera colaborativa, ya hay gremios o industrias, uno de ellos la financiera, por ejemplo, que ya aprendió a trabajar en conjunto, donde dijeron en ciberseguridad no competimos, tenemos que colaborar, y estas organizaciones pues, deben tomar medidas proactivas, como lo están haciendo, para poder protegerse, detectar mejor, responder mejor y recuperarse cuando son víctimas de algún ciberataque. Entonces, no solamente es trabajar, como ya comenté, en estos temas, sino incluso poner un énfasis también particular en lo que es la competencia, en el talento, en temas de ciberseguridad, que también charlaremos ahorita con nuestros panelistas. Entendemos que hoy lo que más nos duele en el planeta, en este mundo de ciberseguridad, es la falta de talento, la escasez de talento, y obviamente pues, tenemos que hacer como industria privada y también pública pues, nuestra labor para poder solventar estos temas y poder preparar talento para poder atender estos temas que necesitamos. Entonces, dicho esto como introducción, me gustaría pasar a presentar a mis panelistas que estarán acompañándonos en el día de hoy. Comenzaré por Federico de Arteaga. Federico, gracias por estar con nosotros. Federico es experto en ciudades y destinos inteligentes, es doctor en responsabilidad social y sostenibilidad, tiene 30 años de experiencia desarrollando el sector privado, ha vivido en Uruguay, Estados Unidos y México, y es responsable de un proyecto muy interesante de la planeación del destino turístico cultural sustentable llamado Tequila Espíritu de México.
de la implementación de Tequila Ciudad Inteligente. Ahorita creo que es muy importante e interesante tener esta visibilidad del tema de ciberseguridad desde la óptica de Federico en este entorno. Adicionalmente nos acompaña mi colega Gustavo García. Gustavo es investigador de cómputo forense certificado y hacker ético certificado por el Consejo Internacional de Consultores de Comercio Electrónico. Está entrenado en ciberterrorismo y seguridad interior por el Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, y capacitado en ciberguerra por la Universidad de Adelaide en Australia. También cuenta con una especialidad en ciberseguridad, muchas certificaciones en diferentes temas como transformación digital e ingeniería incluso aeroespacial por el MIT. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, Gustavo tiene un rol hoy en Cryptus Mujerza como el CTO y además tiene la función del Chief Information Security Officer o el CISO, básicamente, el responsable de la seguridad en la organización. Y Alfredo es nuestro tercer panelista. Alfredo Taborga cuenta con una trayectoria de más de 18 años en las áreas de ventas, mercadotecnia, comunicación y canales en compañías internacionales relacionadas a las tecnologías de información. Alfredo ha colaborado en Dell Technologies desde hace cerca de 11 años. Comenzó en el área de mercadotecnia para México, continuó su carrera como director regional de mercadotecnia y comunicación, teniendo a su cargo toda la región de América Latina y Canadá. Posteriormente se incorporó al área comercial de la Unidad de Negocios de Protección de Datos, donde actualmente se desempeña como director para México, región andina y el norte de América Latina. Les doy la bienvenida a los tres y muchísimas gracias, caballeros, por acompañarnos. Y repito, muchas gracias nuevamente a nuestros representantes de los medios. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas con ustedes una vez terminado el panel aquí con los caballeros. Entonces, me permitiré iniciar con algunas preguntas. Comenzaré con mi colega Alfredo. Pues, Alfredo, muchas gracias y buenos días nuevamente. Desde tu óptica, tu trinchera, básicamente, como hemos comentado ya en lo que es tu ámbito profesional, para tener una visión general de todo este tema de ciberseguridad, ¿cómo consideras, qué nos podías platicar aquí para la audiencia sobre el panorama actual de ciberseguridad que estamos viviendo, no solo en México, sino incluso en la región y en el planeta? Santi, pues creo que hiciste una introducción fabulosa hablando de justamente esta creciente ola de inseguridad. Y yo quisiera complementar lo que platicabas tú con algunos datos. Primero que nada, hoy todo el mundo está de acuerdo en que la información digital es el nuevo oro, ¿no? Como decías tú, es de donde van a irse a surtir los guachicoleros de la información, ¿no? Entonces, ese oro, como todo oro, tendría que estar protegido. Entonces, yo creo que ese es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta. El segundo es, muchas empresas siguen pensando diferente, como decías tú con el COVID, de a mí no me va a pasar, eso le pasa solo a los grandes, o eso le pasa solo a las empresas privadas. Y la realidad es que la necesidad de interconexión, que mucho se vio acelerado por la pandemia de COVID, ha llevado a que todos, ¿no? Incluso nosotros como individuos, pues ya ni siquiera vayamos al súper, sino hagamos nuestro súper por el teléfono, ¿no? Entonces, eso abre puertos y por lo tanto abre también canales para que puedan ser afectados por el crimen organizado. Hay algunos datos duros, por ejemplo, en el año 2021 se dijo que cada 11 segundos va a suceder un secuestro cibernético. Esto sustenta un poco lo que decías tú. La pregunta no va a ser si me va a tocar, sino cuándo me va a tocar. Por otro lado, el año pasado hicimos nosotros también un estudio al que le llamamos el índice de protección de la información y los datos ahí pues hablan por sí solos. El 78% de los encuestados, y estos son encuestados en México, ¿no? Para que no esté disfrazado en un número global, el 78% piensa, y estos son instituciones financieras, gubernamentales, etcétera, ese 78% opina que va a sufrir un evento disruptivo durante este año. No saben cuándo, pero saben que lo van a sufrir. Y esto, el 78% también coincide en decir que las nuevas tecnologías, esta interconectabilidad que necesitamos hoy tener, porque no podemos renunciar a ella, abre también puertas y riesgos para ser víctimas del crimen. Y por otro lado, el 66% de esos individuos dice que no sabe si las medidas que tienen hoy de seguridad o esa estrategia que han construido en los últimos años sea suficientemente efectiva para enfrentar los retos nuevos que implica esta nueva ola de crimen. Y por último,
el 62%, y este número es gravísimo, no sabe si se puede recuperar de un evento disruptivo tras un ataque. Entonces, creo que esto sienta la base de realidad, no estamos vendiendo terrorismo, ¿no? Estamos diciendo que esto es un riesgo real y no importa si se trata de una gran empresa financiera, una gran casa de comunicación, como fueron los casos muy públicos al principio, sino podemos hablar también de una pyme, una manufacturera en el norte, en el Bajío o incluso una cadena de hoteles en el sureste. Todos somos víctimas hoy en día. Excelente, Alfredo. Muchísimas gracias por esa aportación que nos da entrada a continuar con nuestros colegas panelistas. Me gustaría preguntarle al buen Fede, al buen Federico, hablando de ciudades inteligentes, la verdad que es un tema bien apasionante, yo creo, y creo que tú has sido pionero en este tema eh, y del cual tenemos mucho que aprender ahorita que te tenemos acá. ¿Por qué consideras que es importante la ciberseguridad y qué retos están enfrentando, cuáles pudieron enfrentar? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo podríamos llegar a superar eso y o qué oportunidades ves alrededor de ello? ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, Santiago, básicamente el contexto es lo que ustedes dijeron, ¿no? Tanto tú como Alfredo. O sea, pensemos que en una ciudad todo esto tiene una escala mayor de lo que se está hablando de empresa privada, de organizaciones. O sea, fíjense que cada vez es más ubicuo todo el tema de la tecnología en una ciudad, ¿no? Tenemos todo el tema de inteligencia artificial, big data, cloud, wifi, redes web, o sea, todo lo que se está hablando en una ciudad se maximiza porque aparte el impacto es mucho mayor, ¿no? Si se hackea y una red eléctrica, una red de saneamiento, cualquier cosa, bueno, es un desastre para una ciudad, ¿no? Hay mucho riesgo, es un contexto hostil, como ustedes lo están diciendo, y creo que es un tema muy importante porque tenés, por un lado, la interoperabilidad, que es un tema muy importante en las ciudades, ¿no? Porque al no haber interoperabilidad, además tenés todo el problema de las brechas de seguridad, ¿no? Y hay un tema de gestión de riesgo que es muy importante y la prevención, ¿no? O sea, hay un equilibrio prevención-reacción que hay que trabajar y un poco lo que todos sabemos es que estos son procesos dinámicos, ¿no? Es una vulnerabilidad permanente. Entonces, bueno, la ciberseguridad se hace cada vez más importante y porque cada vez estamos más vulnerables y tenemos que protegernos de eso. Y otra cosa importante que tú dijiste, Santiago, es la capacitación y el talento necesario para esto, ¿no? Realmente ahí a nivel de ciudades hay mucho trabajo para hacer y nos estamos dando cuenta que la frecuencia, lo que decía Alfredo, de, de amenaza y de realidad en la amenaza es cada vez mayor. Pero es muy importante lo que comentas y me gustaría recalcar o tratar de abrir cualquiera de mis otros panelistas que quieran compartir algún pensamiento alrededor, bienvenidos. Pero creo que en muchos casos cuando hablamos de las empresas o organizaciones y son víctimas de algún ataque de ransomware o cualquier tipo de técnica de ataque que les afecte, pues muchas veces va orientado pues, a afectar a la empresa, a la organización, a que tenga un impacto legal, un tema regulatorio, que tenga que pagar una multa o incluso desde el robo de dinero, ¿no? Un impacto financiero. Pero muchas de las cosas que acabas de comentar tú ahorita pues van ligados a la afectación al ciudadano, ¿no? Como bien dices, ahorita un tema de una afectación al sistema de semáforos, voy a decir así, imagínate el caos que podría crear una ciudad, evitas el tema de caos en las calles, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos comentar? Digo, porque hay industrias, y incluso me atrevo aquí a señalar a Gustavo, ¿no? Porque Gustavo, pues, obviamente, como eh, jugador importante en la industria de salud, y donde yo, como siempre comento, pues hay industrias cuyo producto, permítame que lo diga así, pues va dirigido al ciudadano, ¿no? O sea, no están vendiendo una tarjeta de crédito, no están vendiendo una bolsa de frituras, su producto realmente está ligado como la industria de aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas, le pasa algo en un avión, como ya pasó hace 5 años en un ataque a un avión de United, y pues el problema era pues, que el avión se cayera y se murieran todos los que iban en el avión. Como la industria armadora de coches, pues ahora sí que, como ya está pasando ahorita, ¿no? Que ya hay un chavito de 19 años que la semana pasada decía que ya había hackeado a 6 Teslas, ¿no? Y obviamente, pues si llegan a hackear el Tesla y una persona va en el Tesla y el Tesla choca, pues se puede morir alguien que vaya adentro, ¿no? Y la industria de salud, pues qué podemos decir ahora con todos los temas de medical devices, que pues, mucha de la tecnología que se utiliza hoy pues, está conectada a Internet, y por qué no a alguien se podría ocurrir conectarse, afectar la red de un hospital y pues a través de ahí poder afectar a algunos pacientes, ¿no? Entonces, Gustavo, digo, tratando de
hilar este tema, ¿qué nos pudieras comentar alrededor de esto? Desde tu óptica, ¿no? De la industria de la salud, que es importante para nuestros medios que están escuchando alrededor de esto. Claro que sí, Santiago, muchas gracias. Efectivamente, bueno, en la industria de la salud, aunque no parezca, nuestro principal insumo es la información, porque a través de la información se puede ejercer el cuidado hacia nuestros pacientes. En realidad, los hospitales, los médicos, que son héroes sin capa, utilizan varios medios digitales para procesar información a partir de los síntomas de los pacientes, a partir de su historial, a partir de su genética, y, y conforme esto se crea un plan de tratamiento, un plan de abordaje quirúrgico, pero todo esto, repito, es información que cada vez más está siendo almacenada de manera digital y todo lo que conlleva. Por ejemplo, en nuestra organización, en Christus Muguerza, tenemos tres pilares fundamentales, que es la gente, que son los procesos y que es la tecnología. Sobre esas tres basamos nuestro funcionamiento y nuestra misión para atender a nuestros pacientes. Gente, tenemos, repito, héroes que no utilizan capa, sumamente preparados, que siguen procesos muy definidos, entre ellos procesos específicos para resguardar la información de nuestros pacientes conforme a la normatividad vigente y aplicable y conforme a mejores prácticas que las tomamos del extranjero y de aquí mismo de nuestro país. Y en la tecnología utilizamos el último, las últimas innovaciones para brindar nuestra mejor atención. Ello requiere y ello implica una accountability, que es parte de nuestros procesos, sobre quién está procesando la información en ese momento, sea un personal administrativo, sea alguien de caja, sea alguien en recepción, en laboratorio, en enfermería, un médico. Tú como miembro de nuestra organización te conviertes en alguien con responsabilidad de resguardar y cuidar la información del paciente, tanto en las modificaciones que hagas según tu tramo de control, en la transferencia de la misma hacia algún otro compañero, según un distinto tramo de control, y hasta el descargo de las responsabilidades que tenemos todos y cada uno de nosotros al estar al cuidado de uno de nuestros pacientes. Y quisiera aprovechar este momento para hacer una analogía en cuanto a la industria de la ciberseguridad y a la industria de los servicios de salud. Quienes nos dedicamos a esto, y me refiero a ambas industrias, tenemos la batalla perdida y así debemos enfrentarlo todos los días. En el tema de la salud, pues obviamente somos seres biológicos que tenemos un tiempo de vida definido y finalmente vamos a perecer. La misión que tenemos es, uno, evitar que esto suceda pronto o mejorar la calidad de vida de los pacientes si es que tienen alguna afección. Lo mismo, en el entorno de la ciberseguridad, quien te diga que no te va a pasar nada y que estás seguro, te está mintiendo. Lo único que podemos hacer es retrasar o dificultar la ocurrencia de ataques, como tú bien mencionabas, Santiago, y máxime desanimar a quienes intentan perpetrar este tipo de eventos, porque efectivamente ya casi todo es monetizable, mucho más la información. La data personal, como decía el buen Alfredo del Huachicol, es muy redituable la data personal y principalmente en temas de salud. Hay marketing de guerrilla en la Deep Web, hay la venta de bases de datos para hacer ventas, para suplantar identidad, para gozar de servicios de salud a costa de la identidad de otra persona. Entonces, para redondear la idea, sí, nuestra industria, que es de servicios de salud, nuestro principal insumo es la información y debemos de estar a la altura de la confianza que nos otorgan nuestros pacientes. Porque si lo consideran de esta manera, estamos en un mercado muy ingrato, muy
muy agreste. Nadie, nuestros clientes no quieren ser nuestros clientes. Nadie quiere estar enfermo. Y llegan las personas en su mayor estado de vulnerabilidad, de miedo, y nos otorgan esa confianza. Entonces debemos estar a la altura para responder así a la confianza que nos otorgan. Y lo mínimo que podemos hacer es cuidar su información digital, en copiadura, y tener la responsabilidad que les mencionaba, esa accountability, del manejo de la misma para su más alto bien, para su salud. Eso es lo que te puedo comentar, Santiago, en torno a esta interrelación de la ciberseguridad y el mercado de la salud. Gracias, Gustavo. Oye, pero independientemente de, ahora que estás en la trinchera tú desde el punto de vista seguridad y tecnología dentro de la organización que representas, ¿qué nos podrías compartir sobre cuál es el awareness o la concienciación del nivel directivo, por ejemplo, la gente de negocio? Tú nos acabas de definir muy bien que hay cuidado de la información, del end-to-end, por supuesto, la importancia de la misma, pero a veces eso se puede quedar, y no hablo de la industria de salud, sino cualquier otra industria, a veces se puede quedar como una buena intención y a nivel procedimientos y marco regulatorio, pero ya en la ejecución y el cómo viene desde arriba cascadeado la importancia del tema, ¿cómo podrías decir que tanto en Cristus como en la industria el tema de la ciberseguridad se ha convertido en una parte, en uno de los temas críticos o prioritarios de la agenda del negocio, o lo ven como un tema tecnológico todavía? Claro que sí, Santiago. De ninguna manera se da por sentado, de ninguna manera es un tema de accesorio. Mi posición en la organización fue creada ex profeso, precisamente cumpliendo este tipo de exigencias. Y ante las preocupaciones de todo lo sucedido en el mundo en los últimos años en materia de ciberseguridad, nuestro CEO es el principal interesado en el cuidado de la información. Repito, tenemos 3 ejes principales, ya los mencioné. Tenemos una misión con un trasfondo católico para brindar nuestros servicios de salud, pero también tenemos una filosofía que es tratar a nuestros pacientes como nos gustaría que los trataran en algún otro hospital. Y de ahí se desprende todo. De ahí no nada más es el cuidado clínico de nuestros pacientes, sino el awareness que menciona Santiago, es imaginar que esta información que yo tengo, que tal vez sea un diagnóstico muy poco prometedor, no sé, de una neoplasia o de algún contagio o un internamiento, una cirugía, pensar que es alguien de mi familia. Entonces, lo que hemos hecho a partir de mi ingreso en la organización es el NEO, New Employment Orientation. Cada vez que tenemos afortunadamente nuevos ingresos en la organización, parte de la formación indispensable de este nuevo colaborador que va a servir a nuestra misión, además de lo administrativo, además de los procedimientos, de lo técnico, se le ofrece la cultura de seguridad de la información. Porque esto no es un curso de una sola vez, esto no es un manual que sea letra muerta y esté en un cajón. Esto debe ser una cultura que sea practicada diariamente, tanto para mi beneficio personal, que lo mencionabas muy bien al inicio de la plática, como para el desempeño de mis labores. El awareness debe convertirse en una cultura indispensable para el desempeño de mis labores dentro de Cristo Muguerza y me va a servir para la protección de los datos de manera privada. Es decir, yo en mi entorno con las apps que mencionabas, cada vez somos más gente que consumimos más información a través de más apps, con más dispositivos y esto genera un ecosistema con una espiral ascendente. Entonces, cada vez que utilizamos más este ecosistema, estamos expuestos a más riesgos. Por ende, se creó esta cultura, este awareness, donde sensibilizamos a nuestros colaboradores y también le hacemos notar que no es nada más útil para la organización, para nuestros pacientes, sino es útil para ellos, para sus familias, para sus hijos, infantes o adolescentes, que son los más expuestos a agresiones en redes sociales, por ejemplo. Entonces, creamos este tipo de contenidos y además lo reforzamos con
lo voy a decir de esta manera. La responsabilidad que tiene nuestro colaborador ya está tácita y explícita. Se le genera una cultura alrededor, pero además implementamos medidas tecnológicas para evitar que se equivoquen. Entonces la tecnología, los procesos y la gente vuelven a ser parte de nuestra doctrina ahora en ciberseguridad. Muchas gracias, Gustavo. Creo que nos ayudaste mucho para dar entrada a otra pregunta que tendría yo para Alfredo. Alfredo, ahora sí que hablando del tema de protección de datos, ¿no? El cual tú lideras ahí en Dell, y que a veces es un tema muy interesante, pero muy escabroso, ¿no? Que a veces ya no sabes dónde está la línea gris que separa el cumplimiento y lo estoy haciendo bien, y las diferentes regulaciones que hay en los diferentes países. ¿Cómo complementarías tú esto que comentábamos, o nos compartía Gustavo, desde el punto de vista de la óptica de privacidad de datos, ¿no? Que tiene que haber, y ahorita después de ti, si me ayuda Federico también, porque obviamente por mucho de la información en las ciudades inteligentes, pues llega hasta la nuestra, ¿no? De los ciudadanos, al fin y al cabo, también tener esa óptica de las dos industrias. Adelante, Alfredo. Sabes, yo creo que la visión o la forma en que las empresas han ido afrontando la seguridad en los últimos 20 años ha ido naturalmente evolucionando. Esto que nos platicaba Gustavo, a mí me parece que quizá sea la punta de esa élite que está siendo no solamente proactiva, sino que ya habla de una cultura de la seguridad. Yo creo que primero que nada, porque uno puede invertir todo el dinero del mundo en tecnologías para proteger a la información, pero basta con que un empleado ponga su password en un post-it en su pantalla y entonces toda la estrategia se deshace. Entonces, esto que nos contaba Gustavo, de que debe fluir del top management hacia abajo, me parece que es clave, porque solo así se crea una cultura. Y entonces involucran todas las áreas responsables y que tienen que ver o son un eslabón en esa cadena de proteger la información. Llámese comunicación, recursos humanos, pero lo más importante es ese capital humano, el que va a operar esos datos en el día a día y que tiene que saber que si le llega un mail que dice de clic aquí se puede ganar $1 millón, pues probablemente se trate de una amenaza cibernética, ¿no? Entonces, este panorama que nos pinta Gustavo, creo que ha ido evolucionando hasta llegar a este punto. Hace unos años, cuando tú hablabas con clientes en general, no importaba en qué sector estuvieran, ellos te decían, pero yo ya tengo un antivirus, yo con eso estoy, ¿no? O yo ya tengo un firewall, ¿no? Y hace 15 años eso era como modernísimo. Y sin embargo, durante estos años, luego se empezó a hablar también de la seguridad lógica, ¿no? Qué importante es poderle dar control al que maneja la información de quién ve qué, quién tiene acceso a dónde, y sobre todo con herramientas que lo hagan de forma automática. Yo creo que nadie, ningún usuario está dispuesto hoy a pasar por una prueba de DNA, lectura de retina, si lo que va a hacer es abrir un PowerPoint, ¿no? Entonces tenemos que poder crear una estrategia pues segmentable y acorde a la información que estamos protegiendo. Después de eso, pues las empresas empezaron a hablar ya de la importancia y la obligatoriedad casi de tener un respaldo, ¿no? Ese respaldo pues, tomaba muchísimas formas, ¿no? Desde un disco duro conectado allá al servidor y que los conectaba el responsable de sistemas, ¿no? Hasta aquellas empresas que fueron evolucionando y hoy lo tienen prácticamente automatizado. Después hablamos de los sitios de disaster recovery, ¿no? En países como el nuestro, donde hoy puede haber una inundación, como en las islas del sureste pacífico, o un terremoto, como pasa aquí en la Ciudad de México cada tanto. ¿No? Era muy importante poder decir, bueno, voy a tener replicado mi centro de datos para poderme levantar y estar siempre en línea. Porque estar fuera de línea significa perder dinero. Hoy, pues eso que parecía la estrategia ideal hace unos años ya está incompleta. ¿Por qué? Porque resulta que los criminales, como bien decías tú al principio, pues a veces nos conocen mejor que nosotros mismos. Dicen por ahí las estadísticas que un cibercriminal, y Gustavo, corrígeme si digo una tontería, navega normalmente entre 4 y 6 meses en tus sistemas antes de intervenir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben cuáles son los archivos que más usas? ¿Saben dónde guardas la información? ¿Saben cuál es tu estrategia para respaldar esa información? ¿Y qué es lo primero que encriptan? También dice la estadística, normalmente tus respaldos. De tal forma que cuando recibes este mail terrorífico de tienes 24 horas para pagar 60 millones de euros en bitcoins, ¿no? O lo que sea, y tú vas corriendo a recuperar de tu backup, probablemente ese backup está igual de encriptado que todo lo demás. Y es ahí donde la industria en general está hablando de la necesidad hoy de además construir una bóveda aislada, algo que tenga un AirGap, que no significa hacer otro sitio de disaster recovery, porque eso pues ninguna empresa lo puede costear, ¿no? Sino que estamos hablando de cuál es
latido básico, ¿no? De tu empresa. A mí me gusta usar la analogía del fénix, ¿no? O sea, ¿qué necesito yo para de las cenizas recuperar al menos lo básico y que mi negocio no se vea tan afectado? Y afectado no solamente en temas de acceder o no a la información, sino también a nivel reputación las pérdidas pueden ser enormes. Si no eres capaz de recuperarte y además minimizar el riesgo no solo para ti, sino para tus usuarios, tus clientes, tus ciudadanos o hasta tus proveedores, ¿no? Porque tú también, pues, al tener comunicación con ellos electrónica, pues les abres la puerta también a los cibercriminales que entran a ti, ¿no? Entonces, esta bóveda aislada lo que hace es guardar eso. En otra analogía, me gusta hablar en analogías, es como el último bote del Titanic, ¿no? ¿Qué voy a poner en ese bote para que mi empresa salga a flote y pueda yo sobrevivir? Con eso, te diría yo, hoy en día tenemos una estrategia integral, ¿no? Capital humano, sí, inversiones tecnológicas, pero ya no es cualquier inversión tecnológica, sino dependiendo del valor de esos datos, una estrategia específica que me permita renacer cuando todo esté perdido. Porque como decía Gustavo, pues probablemente todos nos vamos a morir, nada más hay que hacerlo menos doloroso, ¿no? No, más bien, seguramente nos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo y esperemos duremos mucho. Muchas gracias, Alfredo, por todo lo que nos diste de introducción. Federico, digo, creo que el tema de ciudades inteligentes, como lo comentabas al inicio, pues es algo verdaderamente nuevo, ¿no? Algo pues, que está revolucionando en el planeta, pero me gustaría entender qué tan maduro está el concepto de ciberseguridad en todo ello, ¿no? O sea, tú lo estás viviendo ya en carne propia con los proyectos en los que has participado. ¿Cuál es tu sentir o tu feeling respecto a lo que está sucediendo en el mundo respecto a ciudades inteligentes con este tema? O sea, todavía sientes que estamos medio en pañales o no lo ven tan serio y lo empiezan a ver o realmente hay una convicción fuerte para atender el tema de ciberseguridad en las ciudades. Sí, el tema es que el tema de las ciudades inteligentes es que es un sistema, no es un tema holístico. Entonces son muchos temas que hay que tratar al mismo tiempo, como hablábamos, ¿no? Tú tenés todo el tema Big Data, cloud, hablando de todos los sistemas de salud, de cualquier tipo de empresa, todos se juntan en una ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que un tema importante en la ciudad es el tema de gobernanza. O sea, ya no es que el top-down del management, no sé qué, hay un tema de gobernanza donde es público, privado, académico, tercer sector y todo. Entonces, hay un tema en esto de complejidad que todavía estamos realmente bastante en pañales, ¿no? O sea, si no en pañales, por lo menos estamos caminando de a poco. Entonces, además el tema de ciberseguridad o seguridad también te lo está pidiendo la gente, ¿no? Porque los turistas cuando van a una ciudad, los ciudadanos dicen, a ver, señores, yo quiero que mis datos privados estén protegidos, ¿no? Entonces acá hay un doble sistema, lo cual por un lado es bueno porque la gente, la sociedad le está pidiendo a las autoridades, al sector privado, a todo, cuiden mis datos, protéjanme, ¿no? Protejan los sistemas y los servicios de la ciudad para que no sea una catástrofe o que se apague toda la luz o sea una inundación porque se abrieron las compuertas de los drenajes, por decir algo, ¿no? O de una presa, siendo un poco más dramático. Entonces, yo creo que no está la conciencia tan metida, pero están los sistemas. Por ejemplo, en todos los temas de videovigilancia y todo eso, se están empezando a tocar estos datos de la privacidad, hasta dónde es seguridad y hasta dónde es privacidad, que hay un tema también ahí que hay que tener cuidado cómo se maneja y conceptualmente, yo creo que está más avanzado conceptualmente que en la implementación. Yo creo que las ciudades inteligentes en muchos casos todavía son un tema de nicho, ¿no? Y las ciudades inteligentes no hay que olvidarse que hay inteligencia tecnológica e inteligencia no tecnológica en las ciudades, ¿no? Porque al final la ciudad es un ser vivo con gente que funciona, no es un campamento tecnológico, ¿no? Entonces, la complejidad esa, se están empezando a abordar los temas, yo creo que de repente se necesitaría más conocimiento, como tú decías, ¿no? Yo creo que hay poco conocimiento real y pocos casos de éxito o casos para mostrar que decir, bueno, a nivel de ciudad, qué ha pasado y cómo se ha solucionado y cómo pega en el sistema, ¿no? Porque cualquier variable de estas en un sistema, cualquier variable exógena, reacomoda todo el sistema. Entonces yo creo que es muy importante y no hay que olvidarse que las ciudades, a ser inteligentes, empiezan a trabajar en tiempo real todo, ¿no? Entonces,
que hay una vulnerabilidad más grande. Son temas bastante complicados, pero yo creo que el sistema está funcionando, pero más a nivel técnico y académico que en la implementación, y creo que en eso hay que meterle más velocidad, y los expertos en estos tienen que bajar la pelota a la cancha, ¿no? Y porque realmente está a un nivel muy abstracto y la gente no funciona con abstracciones, funciona con realidades. Justamente acabas de darme entrada para una pregunta que tengo para los tres, hablando de los expertos. Como comenté al inicio, y tú mismo, Federico, lo comentaste en tu primera participación, la escasez de talento que tenemos no en México, sino en el mundo. Digo, los analistas comentan que hay cerca de 4 millones de vacantes en el planeta en temas de ciberseguridad, es decir, 4 millones de posiciones que la industria está pidiendo y no se pueden llenar porque no hay personas, ni hombres ni mujeres, no hay. ¿Qué quisiera cada uno de ustedes compartirnos respecto a esta falta de talento que estamos sufriendo en este campo de ciberseguridad y que tiene que ver con lo que ya comentaron los tres? Sí, si me permite, Santi, hace un par de años ya platicaba yo con el decano o el director de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de una universidad ahí en el Poniente, y me decía, no importa cuántas ferias de reclutamiento hagamos desde sistemas, dice, me impresiona cómo hoy la gente prefiere estudiar cocina que estudiar ingeniería en sistemas. Dices, está tan posicionado y tan glamuroso y parece que los de sistemas fueran, ¿sabes? Como, y decía, si ustedes nos pueden ayudar con la llegada que tienen, a decirle a los jóvenes en general, hay un futuro profesional en el área de sistemas, nos ayudarían muchísimo. Y yo creo que aprovechando que tenemos a los medios aquí, nos serviría mucho que sirvieran de amplificador de esa voz. Hoy las universidades de verdad batallan todos los días para tratar de atraer pues, talento que decide estudiar informática, sistemas, en cualquiera de sus licenciaturas o ingenierías. Y creo que podemos decirle, y los que estamos aquí somos prueba de ello, hay realmente un futuro y una carrera en México y fuera del país para aquellos que deciden emprenderlo. Hace poco estaba yo para afuera de la embajada alemana y decía, si estudiaste cualquier cosa que tenga que ver con IT, hay una oportunidad de trabajo en Alemania y se va la gente contratada 3 años, les dan clases de alemán, etcétera. O sea, y esto pasa en cualquier embajada que te vayas a parar hoy en día, ¿no? Los Emiratos Árabes están consumiendo eso, China, hay necesidad, aparte de gente que hable idiomas, ¿no? Entonces, la sede está ahí, necesitamos hacer un mucho mejor trabajo para posicionar cómo, pues, más allá de la cocina, las artes dramáticas, pues también hay carreras alternativas que prometen un buen futuro profesional. Y además, déjame agregar, todo lo que dijiste es sumamente bien pagado. Muy bien pagado. Lo que los profesionales de nuestras generaciones X percibían en temas cuando trabajaban en sistemas, pues creo que hoy no se compara con lo que hoy el mercado está ofreciendo para todos estos talentos, sea para las generaciones como nosotros o para los nuevos chavos y niñas que están saliendo, ¿no? Ibas a comentar, Gustavo. Gracias. Disculpa la interrupción. Al contrario, gracias, Santiago. Y muchas gracias a Federico y Alfredo porque me dieron precisamente el cue para lo que a mi parecer es la causa de la escasez. Como bien mencionaba Alfredo, mientras no haya una dirección clara por parte del top management de las organizaciones, un puesto en cyber o un puesto en seguridad de la información no va a ser glamoroso, no va a ser atractivo para los aspirantes. Ahora bien, como bien mencionaba Federico, la abstracción sí es muy útil, la ideación, la concepción de los mecanismos y las prácticas de seguridad, pero no es suficiente. Hay que hacer un drill down técnico muy importante, que es lo que a mi consideración escasea. Cada vez más ciberdelincuentes son entusiastas, autodidactas, que con una preparación formal. Hay que combatir eso con preparación formal o fomentando ese mismo entusiasmo en los sombreros blancos, en los buenos, con la ayuda de las universidades, como no. Pero también hay que dejar un poquito de lado todas estas certificaciones, todos estos trainings administrativos. Eso es para cuando ya tienes un bagaje importante
en el mercado de la ciberseguridad, ya tienes unos años de experiencia, ya llevas rato ejerciéndola. Eso es precisamente para un puesto de management, ya que cristalizas toda la experiencia que has venido acumulando a lo largo de los años. Hay que generar programas de estudio, certificaciones profesionales, trainings, donde vayamos a meter las manos, a hacer entender a los entusiastas, a los estudiantes o a los profesionistas que quieran especializarse cómo funcionan los dispositivos de seguridad perimetral, cómo funciona la seguridad portada, cómo funciona el Zero Trust, todas estas cuestiones y debemos saber de lo que estamos ante un ataque, como lo mencionaba Alfredo. De nada sirve todas las inversiones que hice, de nada sirven todos mis planes que tengo muy bien organizados, mis políticas plasmadas. Necesito un SWAT, necesito un equipo de respuesta inmediata, que no es otra cosa que capital humano altamente entrenado, que me ayude a salir de ese lapso lamentable. Eso es lo que a mi consideración podría aportar a este mercado. Hay muchas vacantes, hay pocas personas, y esto se debe a la abstracción versus el drill down técnico que creo que se necesita en la industria. Y muchas gracias, Gus. Y creo que también importante para que los medios lo escuchen. Aquí lo que buscamos también, y yo diario lo trato de pregonar, es la diversidad de género. Tenemos muchos ingenieros y pocas ingenieras, y lo que buscamos también es, digo, tengo la fortuna de tener un equipo bastante amplio y donde el 45% son mujeres. Y eso lo estamos llevando a la región porque la verdad es que hay un complemento muy interesante, pero pues, desgraciadamente, como bien decían, a veces pocos quieren estudiar ingeniería de sistemas, pues, y a veces pues, las mujeres son las que más escasean y estamos impulsando mucho eso. Para finalizar, caballeros, en esta ronda, me gustaría abrir la pregunta simplemente para poder escuchar a cada uno de ustedes recomendaciones. O sea, ¿qué recomendaciones podríamos dar para que las organizaciones puedan fortalecer sus culturas? ¿Cómo pueden construirla? ¿Cuáles son los takeaways que pudiéramos compartir con nuestra audiencia? Pues yo siempre arranco por dar el consejo de la abuela, ¿no? Que a lo mejor parece como muy básico y genérico, pero yo creo que la peor estrategia de seguridad, Santi, es la que no se ha pensado ni discutido, ¿no? O sea, las organizaciones hoy, independientemente de su tamaño, de su industria, del rubro al que pertenecen, tienen que estar hablando de seguridad. Y no nada más como hace unos años que le contestaban a Gartner a EDC, ¿no? De, ay, sí, nuestra preocupación más grande es la seguridad, y al final sus inversiones y sus decisiones fluían hacia otro lado. Hoy la seguridad tiene que ser parte de esa agenda. Y si yo tengo una estrategia de seguridad, necesito que alguien la revise, que un experto me dé su opinión, porque probablemente hay una parte que me está faltando. Y aquellos que no han iniciado la conversación, si no la inician, ahora sí que ahí viene el lobo, ¿no? Y entonces el lobo va a llegar y les va a soplar a su casa. Y más vale que tengan un data center construido de ladrillos y no de paja, como los cochinitos, ¿no? Entonces ese sería el primer consejo que yo le daría a cualquiera. Muchas gracias. Me gustó la analogía de la abuela. Muchas gracias, Alfredo. Gus o Federico, alguno de ustedes. Gus, adelante. Claro que sí, Santiago, muchas gracias. Estamos muy compenetrados en esta plática. Retomo lo que menciona Alfredo en dos instancias. El ataque más peligroso es el que no sabes que te sucedió. Tan simple como eso. Y repito, ya todas las estrategias que hemos utilizado en nuestra organización, pues ya se las compartí, pero la principal es esa. Quien te prometa que vas a estar seguro te está mintiendo. Entonces, parte de ahí. Piensa que Piensa en lo peor que te puede suceder y construye alrededor, con políticas, trayendo gente e implementando tecnología. Así sea el escenario más inverosímil, puede ser posible. No lo dejes de lado. Obviamente, todo tiene un precio y las organizaciones no pueden gastar grandes cantidades de capital como ninguna otra únicamente cyber. Entonces, también los escenarios deben ser ponderados y las inversiones estudiadas. Y ahora,
algo que dice mucho mi jefe, el director de tecnologías, es que la innovación y las tecnologías disruptivas es por lo que te contratan y la ciberseguridad es por lo que te corren. Entonces, teniendo una falla puede ser muy considerable. Y me gustaría también reutilizar el ejemplo que puso Alfredo sobre los tres cochinitos y el lobo. En esto de algo de la ciberseguridad, existe una referencia sobre que hubo un cuarto cochinito, que él tenía una casa de campaña de lona con un par de palos ahí, pero tenía el cráneo de un lobo en la puerta de su casa. Eso manda un mensaje muy poderoso. Entonces, en otras palabras, hay que hacerte de gente potente que te pueda responder, de socios de negocio importantes, de socios de negocio serios que te puedan ayudar a la consecución de tu misión desde el punto de vista de ciberseguridad. Es lo que podría compartirte, Santiago. Excelente, me gustó eso también. Sí, que te vea, que vea que estás preparado para que digan, bueno, si Gustavo ya hizo lo que tenía que hacer y lo veo más difícil, pues me voy con Santiago, que lo veo más vulnerable, entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo con Gustavo, no? Si me va a costar más trabajo. Igual y tratando de ser muy respetuosos con el tiempo y la agenda de nuestra audiencia. Bueno, la verdad es que quiero agradecerles a nuestros panelistas en primer lugar por el tiempo dedicado y por compartirnos toda esta información que nos enriquece, incluso lo digo así, en nuestras vidas privadas, más allá del tema empresarial, por supuesto, porque esto llega hasta a tocar nuestras propias vidas. Agradecerles mucho su tiempo, agradecer, Andrea, por la invitación y obviamente agradecer en primer lugar a nuestros medios que estuvieron acompañándonos acá. Esperemos que la información que hayamos compartido el día de hoy les haya sido vasta y rica para sus fines. Y bueno, de mi lado, agradecerles nuevamente y un servidor, agradecerles el tiempo que nos han brindado.